Pensar como Tesla para resolver problemas imposibles. Cómo desarrollar una mente capaz de ver soluciones donde otros solo ven complejidad. Capítulo 1. El problema. En algún momento de la vida profesional, todos nos encontramos con un tipo de problema que no se resuelve con buena actitud, ni con más horas, ni con una lista de tareas mejor organizada. Es ese tipo de problema que parece resistirse a todo. Uno de esos problemas donde haces una junta, y no cambia nada. Analizas datos, y no aparece claridad. Actúas rápido, y el problema regresa con otra forma. A veces se manifiesta como un proyecto que se estanca. A veces como una operación que se vuelve cada vez más frágil. A veces como un equipo que trabaja mucho pero no logra alinearse. Y otras veces como algo más silencioso, una sensación interna de que estás rodeado de complejidad, pero no sabes por dónde empezar a ordenarla. Ese tipo de problema tiene una característica muy particular. No parece necesitar más esfuerzo. Parece necesitar otra forma de pensar. Pero la mayoría de las personas, cuando enfrentan complejidad, reacciona como ha sido entrenada para reaccionar, acelera, trabaja más, mete más presión, agrega más controles, abre más frentes, pide más reportes, intenta más cosas al mismo tiempo. Y sin darse cuenta, empeora el problema. Porque hay problemas que no se resuelven con más movimiento. Se resuelven con más claridad. Y la claridad no aparece por accidente. Se construye. A lo largo de la historia, algunas de las mentes más extraordinarias no se distinguieron solo por ser inteligentes. Se distinguieron por su capacidad para mirar lo complejo sin colapsar ante ello. Mientras otros se ahogaban en el ruido, ellos encontraban la estructura. Mientras otros reaccionaban, ellos observaban. Mientras otros construían prototipos físicos sin dirección, ellos construían primero un modelo mental. Uno de los ejemplos más fascinantes de esto fue Nikola Tesla. Durante mucho tiempo, Tesla fue presentado solo como un inventor brillante, un genio raro, un visionario adelantado a su época. Y sí, fue todo eso. Pero si nos quedamos solo con esa imagen, perdemos la lección más útil que puede dejarnos hoy. Estaba en cómo pensaba los problemas. Tesla no abordaba la complejidad como la mayoría de las personas. No intentaba ganar por fuerza. Intentaba ganar por comprensión. No corría hacia la acción sin estructura. Primero construía una visión interna del sistema. Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes para cualquier profesionista moderno. No siempre avanzarás más por hacer más. Muchas veces avanzarás más por ver mejor. En un mundo lleno de presión, velocidad y sobrecarga mental, la habilidad de pensar con profundidad se ha vuelto una ventaja competitiva. Y si hoy sientes que estás enfrentando un problema demasiado grande, demasiado confuso o demasiado difícil de resolver, quizá no necesites una respuesta inmediata. Quizá necesites aprender a pensar como Tesla. Capítulo 2. La historia. Para entender cómo pensaba Tesla, primero hay que entender el mundo al que llegó. A finales del siglo XIX, la humanidad estaba entrando en una transformación gigantesca. La electricidad empezaba a dejar de ser una curiosidad científica para convertirse en una fuerza capaz de cambiar ciudades, industrias y formas de vida. Había grandes ideas, grandes egos, grandes intereses económicos. Y en ese contexto apareció Nikola Tesla, un ingeniero brillante, nacido en lo que hoy es Croacia,
con una mente fuera de lo común y una obsesión por comprender las fuerzas invisibles que movían el mundo. Tesla no pensaba como la mayoría. Desde joven mostraba una capacidad extraordinaria de visualización mental. Podía imaginar objetos con gran detalle. Podía girarlos en su mente. Podía modificarlos. Podía observarlos desde distintos ángulos sin tenerlos enfrente. Lo que para otros era imaginación, para él era casi un laboratorio interno. Años después, cuando emigró y comenzó a trabajar en sistemas eléctricos, esa capacidad se volvería decisiva. En ese momento, uno de los grandes problemas técnicos era la distribución de energía eléctrica. Los sistemas existentes, basados principalmente en corriente directa, tenían limitaciones importantes. Transportar electricidad a grandes distancias era difícil, costoso e ineficiente. El mundo necesitaba una solución distinta. La mayoría de los ingenieros trabajaba sobre el problema desde el método clásico: construir, probar, corregir, volver a construir. Tesla también experimentaba, por supuesto. Pero había algo que hacía antes de eso. Pensaba. No pensar en el sentido superficial de darle vueltas. Pensar en el sentido profundo de construir un modelo interno del sistema. Una de las escenas más célebres de su vida ocurrió en Budapest. Tesla caminaba por un parque con un amigo, conversando sobre poesía, filosofía y ciencia. Llevaba tiempo obsesionado con el problema del motor de corriente. No encontraba una salida clara desde los enfoques tradicionales. Y de pronto, en medio de esa caminata, algo ocurrió. Tesla se detuvo. Miró al frente. Y empezó a describir una máquina. No un concepto vago. No una intuición incompleta. Una máquina. Podía explicar la disposición de los componentes, el comportamiento del campo magnético, la interacción de las piezas, la lógica del movimiento. Incluso dibujó el diseño sobre el suelo. Pero aquella máquina todavía no existía. Tesla la estaba viendo en su mente. Ese momento es poderoso no solo por su valor histórico, sino porque revela una forma de pensar extremadamente útil. Mientras otros buscaban resolver primero en la materia, Tesla resolvía primero en la estructura mental. No porque despreciara la realidad, sino porque entendía que la calidad de la solución en el mundo físico dependía de la calidad del modelo en el mundo mental. Eso no lo convertía en un soñador desconectado. Al contrario, lo convertía en alguien capaz de reducir errores, ahorrar tiempo, anticipar fallas y construir con intención. Tesla afirmaba que podía desarrollar una máquina completa en su imaginación antes de fabricarla. La hacía operar mentalmente durante semanas. Observaba el desgaste. Detectaba fallas. Realizaba ajustes. Y solo después la llevaba al laboratorio. Piénsalo por un momento. Mientras muchas personas necesitan tocar para pensar, Tesla podía pensar con tal nitidez que casi no necesitaba tocar hasta el momento correcto. Su mente no era solo creativa. Era estructural. Y ahí está una de las grandes lecciones. Resolver problemas imposibles no siempre requiere más acción al inicio. A veces requiere una mente capaz de contener la complejidad el tiempo suficiente para ordenarla. Tesla vivió además en un contexto de fuerte rivalidad. La llamada guerra de corrientes no era solo una disputa técnica. Era una lucha de modelos, intereses y visiones del futuro. Por un lado,
Edison representaba una forma de innovación muy ligada a la experimentación intensiva, la ejecución constante y el despliegue industrial. Por otro, Tesla representaba una mente más abstracta, sistémica y visionaria. No se trata de decidir quién era mejor. Ambos aportaron enormemente. Pero para el propósito de este videolibro, Tesla nos ofrece una enseñanza única. Cuando el problema es realmente complejo, la diferencia no siempre está en quien trabaja más. Está en quien puede construir un mapa más claro del sistema. Tesla no solo quería inventar cosas. Quería comprender principios. No solo quería una solución. Quería entender la lógica profunda que hacía posible esa solución. Y ese deseo de comprensión es precisamente lo que transforma a una persona de ejecutor a pensador estratégico. Porque el ejecutor corre hacia la tarea. El pensador estratégico corre hacia la estructura. El ejecutor responde al síntoma. El pensador estratégico busca el mecanismo. El ejecutor se agota. El pensador estratégico diseña. Esa fue, en gran medida, la ventaja de Tesla. Capítulo 3. El descubrimiento. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que hacía Tesla tan especial frente a problemas complejos? No era solo su memoria. No era solo su imaginación. No era solo su inteligencia técnica. Era la combinación de una mente profundamente visual, una disciplina conceptual muy fuerte y una relación distinta con la complejidad. Tesla no colapsaba ante problemas grandes. Los convertía en sistemas observables. Eso cambia todo. Porque una vez que un problema se vuelve sistema, deja de ser una amenaza difusa y se convierte en algo que puede estudiarse. Este es el verdadero descubrimiento detrás del pensamiento de Tesla. Los problemas complejos se vuelven resolubles cuando puedes modelarlos mentalmente con suficiente claridad. Eso suena abstracto, pero en realidad es muy práctico. Piensa en cuántas veces en el trabajo un problema se vuelve más difícil simplemente porque nadie lo entiende bien. Todos tienen opiniones. Todos reaccionan. Todos sienten urgencia. Pero nadie tiene una representación clara del sistema completo. Y cuando no hay claridad del sistema, cualquier acción puede sentirse lógica, aunque sea inútil. Tesla reducía ese riesgo construyendo primero una representación interna. Podía observar el comportamiento de una máquina antes de tocarla. Podía predecir dónde fallaría. Podía hacer ajustes conceptuales antes de gastar recursos reales. Eso es muchísimo más que creatividad. Eso es una forma de resolver. Podemos llamar a esta forma de resolver el modelo Tesla para resolver problemas. Y este modelo puede resumirse en 5 movimientos mentales. 1. Visualizar el sistema completo. 2. Simular mentalmente la solución. 3. Simplificar el problema. 4. Experimentar con propósito. 5. Iterar hasta dominar el sistema. Estos principios no son exclusivos de la ingeniería eléctrica. Aplican a proyectos, liderazgo, operación, innovación, estrategia y carrera profesional. Porque en cualquier entorno donde haya complejidad, incertidumbre y presión, la capacidad de estructurar mentalmente un problema se vuelve una ventaja enorme. Ahora vamos a profundizar en cada uno. Capítulo 4. El framework. El modelo Tesla para resolver problemas. 1. Visualizar el sistema completo.
La mayoría de las personas enfrenta problemas complejos mirando solo la parte del sistema que más duele. Si hay retrasos, miran el retraso. Si hay conflicto, miran el conflicto. Si hay error, miran el error. Pero Tesla no empezaba por el síntoma. Quería entender cómo se conectaban las piezas. Dónde nacía el efecto. ¿Qué relación existía entre causas y consecuencias? Este principio es más importante de lo que parece. Porque muchos problemas no viven en una sola parte. Viven en la interacción. Un proceso de manufactura puede tener scrap alto no solo por la máquina, sino por la secuencia de decisiones, entrenamiento, calidad de material, método de ajuste y presión de producción. Un equipo puede tener mal desempeño no solo por falta de talento, sino por expectativas ambiguas, mala comunicación, incentivos contradictorios y ausencia de seguimiento. Una persona puede sentirse estancada profesionalmente no solo por falta de oportunidades, sino por no comunicar su impacto, no elegir proyectos correctos, no diseñar su aprendizaje y no leer el sistema político y humano en el que trabaja. Cuando miras solo una pieza, el problema parece más pequeño, pero la solución se vuelve más débil. Cuando miras el sistema completo, el problema parece más complejo al inicio, pero la solución se vuelve mucho más poderosa. Tesla entendía esto intuitivamente. No veía componentes aislados. Veía campos, relaciones, dinámicas, flujos. Y esa es una lección valiosísima para cualquier profesionista. Antes de intentar resolver, pregúntate: ¿qué sistema estoy viendo? ¿Qué piezas interactúan aquí? ¿Qué parte estoy ignorando por estar demasiado cerca del síntoma? ¿Qué efectos visibles podrían venir de causas invisibles? A veces un problema mejora no cuando haces más, sino cuando por fin ves el tablero completo. 2. Simular mentalmente la solución. Una de las cualidades más extraordinarias de Tesla era su capacidad para ejecutar simulaciones mentales. No visualizaba solo la forma, visualizaba el comportamiento. En su mente, las máquinas funcionaban. Las piezas giraban. Las fallas aparecían. Las mejoras podían probarse. Eso le daba una ventaja increíble. Le permitía pensar antes de gastar. Aprender antes de construir. Reducir error antes de actuar. En el mundo profesional actual, esta capacidad sigue siendo poderosísima. No necesitas diseñar un motor eléctrico para aplicar este principio. Puedes usarlo cuando estás por lanzar un cambio en tu equipo. Cuando estás evaluando una nueva estrategia. Cuando piensas mover recursos. Cuando vas a tener una conversación importante. Cuando necesitas decidir entre varios caminos. La mayoría de las personas entra en acción demasiado rápido. Confunde velocidad con inteligencia. Pero el pensamiento de Tesla propone una pausa distinta. Antes de ejecutar, simula. Imagina el escenario. Observa posibles reacciones. Anticipa fricciones. Prueba mentalmente las consecuencias. ¿Qué pasaría si esta decisión sale bien? ¿Qué pasaría si sale mal? ¿Qué variable podría romper el sistema? ¿Dónde estaría el cuello de botella? ¿Qué parte del equipo entendería mal el cambio? ¿Qué efecto de segundo orden podría aparecer? Este tipo de preguntas transforma la mente en laboratorio. Son los que reducen probabilidad de error antes de ejecutar. Simular no es sobrepensar.
Simular es diseñar. Sobrepensar paraliza. Simular estructura. Sobrepensar se queda atrapado en el miedo. Simular explora escenarios con método. Si aplicas este principio bien, muchas decisiones mejorarán antes incluso de llegar a la realidad. 3. Simplificar el problema. Los problemas complejos casi siempre llegan envueltos en ruido. Opiniones emocionales. Datos irrelevantes. Urgencias mezcladas. Interpretaciones contradictorias. Y una de las habilidades más valiosas de Tesla era su capacidad de ir al principio esencial. No se enamoraba del ruido. Buscaba la estructura simple detrás de la complejidad. Eso no significa que ignorara detalles. Significa que entendía que los detalles correctos solo importan después de identificar lo fundamental. Esta es una habilidad crítica en el trabajo, porque muchas personas se pierden no por falta de inteligencia, sino por exceso de capas. El problema se vuelve inmenso porque nadie lo ha limpiado. Simplificar no es volver superficial a algo complejo. Simplificar es descubrir cuál es la pregunta real. Por ejemplo, no estamos cumpliendo entregas. Pero quizá la pregunta real es: ¿estamos sobrecargando un recurso crítico sin visibilidad diaria? El equipo no está comprometido. Eso suena como problema. Pero quizá la pregunta real es: ¿las personas entienden qué se espera de ellas y cómo se medirá su avance? No logro crecer profesionalmente. Eso suena como problema. Pero quizá la pregunta real es: ¿estoy construyendo evidencia visible del siguiente nivel al que quiero llegar? Tesla pensaba desde principios. Esa forma de pensar te obliga a preguntar: ¿qué variable manda aquí? ¿Qué es accesorio y qué es central? ¿Qué complejidad es real y qué complejidad es ruido? Si tuviera que explicarlo en una sola frase, ¿cuál sería? La simplificación correcta da poder. Porque una vez que identificas el centro del problema, dejas de desperdiciar energía en lo periférico. 4. Experimentar con propósito. Tesla no improvisaba a ciegas. Sí experimentaba. Muchísimo. Pero no de forma caótica. Cada experimento tenía una intención. Una hipótesis. Una variable a observar. Un aprendizaje buscado. Ese detalle es crucial. Porque muchas personas creen que experimentar significa probar cosas. No. Experimentar bien significa probar algo específico para aprender algo específico. En la vida profesional esto cambia por completo la calidad de la acción. Un mal experimento dice: vamos a intentar algo nuevo a ver qué pasa. Un buen experimento dice: vamos a probar este ajuste durante 5 días en esta área, con este equipo, midiendo esta variable, para verificar esta hipótesis. ¿Ves la diferencia? Uno es movimiento. El otro es aprendizaje estructurado. Tesla pensaba así. Sus pruebas no eran solo intentos. Eran instrumentos de comprensión. Y eso es exactamente lo que necesita cualquier profesionista que enfrente problemas difíciles. No puedes eliminar toda incertidumbre antes de actuar. Pero sí puedes diseñar acciones que conviertan incertidumbre en información. Eso es poder. Cuando experimentas con propósito, reduces miedo. Reduces desperdicio.
Aumentas velocidad de aprendizaje. Construyes evidencia. Y además desarrollas autoridad profesional. Porque las organizaciones confían cada vez más en las personas que no solo opinan, sino que diseñan pruebas inteligentes. 5. Iterar hasta dominar el sistema. Tesla entendía algo que muchas personas no toleran bien. Las grandes soluciones raramente aparecen completas desde el inicio. Se construyen por iteración. Eso exige paciencia, pero no una paciencia pasiva. Una paciencia activa. Cada intento revela algo. Cada ajuste mejora comprensión. Cada error afina el modelo. El problema es que mucha gente interpreta error como fracaso definitivo. Tesla lo interpretaba como retroalimentación del sistema. Eso cambia por completo la relación con la dificultad. Si tu objetivo es acertar a la primera, te frustrarás rápido. Si tu objetivo es comprender cada vez mejor el sistema, entonces cada iteración se vuelve valiosa. En el trabajo esto es esencial. Ningún proceso complejo mejora en una sola intervención. Ningún equipo madura con una sola conversación. Ninguna estrategia se perfecciona en la primera versión. La iteración no es señal de debilidad del diseño. Es parte del diseño. Tesla no se desesperaba por la necesidad de ajustar. La asumía como parte natural del camino hacia soluciones robustas. Y esa es una mentalidad tremendamente útil para cualquier profesionista. No te preguntes solo. Pregúntate también. ¿Qué me enseñó esta iteración sobre el sistema? ¿Qué entendí mejor hoy que ayer no veía? ¿Qué variable apareció? ¿Qué ajuste me acerca más al dominio del problema? Las personas que avanzan no siempre son las más rápidas. A menudo son las que sostienen mejor el ciclo de aprendizaje. Capítulo 5. Aplicación profesional. Ahora llevemos todo esto a tu realidad. Tal vez no estás diseñando motores eléctricos. Tal vez trabajas en una planta, en una oficina, en un laboratorio, en una empresa de servicios, en un equipo comercial, en un proyecto digital o en una función corporativa. No importa. La esencia sigue siendo la misma. Seguramente enfrentas problemas complejos. Un proceso que se rompe intermitentemente. Una coordinación entre áreas que no termina de alinearse. Un proyecto donde todos están ocupados pero nadie sabe si avanzan de verdad. Una decisión que involucra riesgos técnicos, humanos y financieros al mismo tiempo. Un cambio que debe implementarse, pero genera resistencia. En esos escenarios, pensar como Tesla significa cambiar la secuencia habitual. En lugar de presión, reacción, improvisación, pasas a observación, modelado, experimento, aprendizaje. Piensa, por ejemplo, en un problema de retrabajo recurrente. La respuesta típica sería agregar más inspección, meter más presión o exigir más cuidado. Pensar como Tesla te llevaría a otra ruta. Primero verías el sistema completo. ¿Dónde nace realmente el retrabajo? ¿En el ajuste? ¿En la variación del material? ¿En el estándar? ¿En la comunicación entre turnos? Después simularías escenarios. Si ajustamos aquí, ¿qué efecto tendrá allá? Si cambiamos el método, ¿qué resistencia aparecerá? Si entrenamos solo a una parte del equipo, ¿qué se desbalanceará? Luego simplificarías. ¿Cuál es la variable crítica de verdad?
¿Cuál es el punto que más explica el fenómeno? Después experimentarías con propósito. No lanzarías un cambio masivo sin aprendizaje. Harías una prueba específica, medible y acotada. Y finalmente iterarías. Aprenderías del resultado. Ajustarías. Volverías a correr el ciclo. Lo mismo aplica al liderazgo. Imagina que diriges un equipo y sientes que no hay iniciativa. La reacción común sería asumir que falta compromiso. Pero pensar como Tesla te invitaría a modelar el sistema. ¿Las personas tienen claridad? ¿Tienen autonomía real? ¿Saben que es valioso? ¿Reciben retroalimentación útil? ¿Entienden el propósito? ¿Ven consecuencias de sus decisiones? Tal vez el problema no es actitud. Tal vez es diseño del sistema. Y eso cambia la intervención por completo. También aplica a tu carrera. Quizás sientes que trabajas mucho y avanzas poco. La respuesta típica sería esforzarte más. Pero pensar como Tesla te llevaría a modelar tu sistema profesional. ¿Qué proyectos estás tomando? ¿Qué evidencia de impacto estás construyendo? ¿Qué tipo de problemas estás aprendiendo a resolver? ¿Tu trabajo visible coincide con el siguiente nivel que quieres alcanzar? ¿Estás operando como ejecutor o como diseñador de soluciones? A veces el estancamiento no se rompe con más sacrificio. Se rompe con más estructura mental. Y ese es quizá uno de los mayores regalos del pensamiento de Tesla. Te obliga a dejar de tratar los problemas como accidentes aislados y empezar a verlos como sistemas comprensibles. Eso da serenidad. Eso da enfoque. Eso da autoridad. Porque cuando una persona entra a un problema complejo sin desesperarse, empieza a destacar. Cuando en lugar de ruido aporta estructura, empieza a influir. Cuando en lugar de reaccionar a síntomas identifica mecanismos, empieza a volverse referente. No porque hable más fuerte, sino porque piensa mejor. Capítulo 6. Cierre transformacional. Nikola Tesla no solo fue un inventor brillante. Fue una demostración viviente de algo que todo profesionista necesita recordar. La calidad de tus soluciones depende de la calidad de tus modelos mentales. Tesla entendió que la complejidad no se vence con impulso. Se vence con comprensión. No se vence corriendo más rápido que el problema. Se vence viendo más profundamente que el problema. Su verdadera ventaja no estaba solamente en su talento técnico. Estaba en su capacidad de visualizar sistemas, simular soluciones, simplificar la complejidad, experimentar con propósito e iterar hasta dominar. Y esa misma capacidad, en otro nivel, también puede convertirse en tu ventaja. Porque quizá tú no estés construyendo el futuro de la electricidad, pero sí estás construyendo algo. Estás construyendo decisiones. Estás construyendo procesos. Estás construyendo equipos. Estás construyendo reputación. Estás construyendo una carrera. Estás construyendo una forma de pensar. Y en todos esos frentes, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Vas a seguir respondiendo a la complejidad como todos? ¿O vas a desarrollar una mente capaz de modelarla, comprenderla y diseñarla? Ese es el punto de inflexión. Porque en el fondo, los profesionales que transforman organizaciones no siempre son los que tienen más recursos,
más energía o más títulos. Muchas veces son los que han aprendido a pensar con más estructura cuando otros se llenan de ruido. Los que pueden detenerse sin paralizarse. Los que pueden observar sin perder impulso. Los que pueden diseñar antes de ejecutar. Eso cambia la calidad de las soluciones. Pero también cambia la identidad de la persona. Dejas de ser alguien que solo trabaja duro. Y te conviertes en alguien que entiende profundamente cómo resolver. Dejas de ser alguien atrapado en la reacción. Y te conviertes en alguien capaz de construir claridad. Dejas de ser un ejecutor de urgencias. Y empiezas a parecerte más a un arquitecto de soluciones. Y al final, esa es una de las diferencias más importantes entre quienes solo sostienen el sistema. Y quienes realmente lo elevan. Porque cuando el mundo mejora, es porque uno de los nuestros pensó distinto. Jeromín Reyes.